Se ha escuchado también mucho hablar sobre la ética profesional de los médicos. Todos sabemos lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que realmente es impresionante, ¿no? Está hoy con nosotros el doctor Tomás Ismael Azuara Salas, médico especialista, otorrinolaringólogo, comisionado estatal de arbitraje médico del Estado de México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Quizás brevemente podríamos explicar un poco qué significa realmente la palabra ética, porque está en boca de muchos, pero creo que muchos tampoco saben de qué se está hablando. Pues es la parte de la filosofía que trata de las formas de comportamiento adecuado de los individuos en relación al medio en el que se desarrolla. La ética señala los principios fundamentales y después de eso pues la moral es la que rige las variantes necesarias para cada área de la que se está hablando. La ética profesional no solamente se restringe al área de la medicina. Todos los profesionales están obligados a una ética, están sujetos también a una moral y también están sujetos a una responsabilidad. Pienso que viene a colación para el público que nos acaba de sintonizar de una manera definitiva, importante, precisa y oportuna el que el día de hoy, en este programa que es para familias, hablemos de lo que es la ética, sobre todo en la práctica médica, aunque es tan grave lo que está pasando en esta sociedad que cada vez está siendo invadida más por la inmoralidad, en este país que está en una quiebra moral, en este país que está presenciando el día de hoy con asombro, con desconcierto, con dolor, lo que han hecho de nuestra nación, consecuentemente de nuestras comunidades, de nuestras familias, de nuestros hijos, de los principios con los que crecimos, de las ideas en las que fuimos formados. Hablar de ética profesional. El día de hoy, cuando la esposa de un presidente de la República sirve de comparsa a un payaso, como lo hizo de manera vergonzosa anoche la esposa del presidente de la República, lo que obligaría verdaderamente a un recuento de lo que significa la moral social, de lo que significa los principios. Cuando un presidente de la República sin pantalones, de manera desvergonzada, exige hipócritamente responsabilidad ética, cuando es el que ha solapado los crímenes sociales que atentan contra la moral más severos de los últimos años, empezando por unas miserables toallas hasta el perdón de un Pemex Gate. Cuando un profesional, dicen que lo es, de la ciencia jurídica como Diego Cervantes de Ceballos, se convierte en gestor de tranzas multimillonarias, no de 500,000 o 600,000 pesos. La vida. Cuando un señor que es el gestor y coyote principal de Carlos Salinas de Gortari se atreve a hablar de verdad, cuando profesionales de la ciencia política y de la actividad política como René Bejarano y Rosario Robles se convierten en cómplices de lavado de dinero, ¿sí? Cuando el país ignora que Onésimo Cepeda, obispo de Catepec, viajaba en los aviones de Carlos Ahumada, cuando un señor ex procurador general de la República es el gestor para que este señor compre equipos de fútbol, desarrollar lo que estudió, porque para eso, cuando esa es la visión que el día de hoy desafortunadamente nuestros hijos contemplan frente a una pantalla de televisor,
que se ha convertido en el espacio de los juicios públicos, cuando los jóvenes mexicanos viven pendientes de cómo obtener dinero fácil y ganancias por las cuales le permitan cobrar $2 millones por gestoría, donde de lo que se trata es de abatir aquello que dicen precisamente defender, como es la ecología, y son además ratificados como presidentes de un partido familiar. Cuando se han olvidado los principios que sostuvimos muchos y nuestros padres y abuelos de una revolución que canceló hace muchos años ya José López Portillo, y que acabó con él, y esa pobre y miserable imagen que vieron todos después de estar casado para conservar su falta de capacidad viril, teniendo muchas mujeres y siendo explotado de una manera inmisericordia por todas ellas, familiares o no. Cuando esa es la imagen que tenemos que entregarle y darle y donarle a nuestros hijos de lo que es el país, que alguna vez fue orgullo de muchos y un cuerno de la abundancia, cuando entregamos al saqueo internacional nuestras riquezas pasando por encima de la Constitución, pues es obligado a hablar de ética. Y el día de hoy a mí me enorgullece, y créanme, y lo sabrán, que le da prestigio a este programa contar con la presencia del doctor Tomás Azuara Salas, para hablarnos de ética y responsabilidad médica y quirúrgica. Pero no vamos a apartarnos también, y el doctor, en un artículo extraordinario publicado en la revista CONAMED, en el volumen 8, en el número 2 de octubre y diciembre de 2003, habla de todos los aspectos en donde coincide aquello que nosotros queremos exponer: la moral y la ética personal del profesional, que sin hacer a un lado la ciencia, pretende a través de la sabiduría, el conocimiento, la experiencia y los principios, hacer un servicio integral para el paciente que lo necesita. En el programa se han presentado en muchísimas ocasiones casos y más casos donde la actuación del médico como individuo y como profesional libre, o el médico como parte de una institución, es objeto de sanción o de crítica, o se pretende que lo sea, a través del descubrimiento o la puesta en escena de conductas que van más allá de la responsabilidad profesional esperada por el paciente. Yo creo que es muy importante que hablemos de esto, porque la sociedad en su conjunto, la comunidad, no está constituida por espacios pequeños que se forman como islas. Hemos dicho que si bien la familia es la célula social que sustenta a todo lo demás, una célula aislada no sirve absolutamente para nada. Para que esa célula sirva, tiene que formar parte de un tejido. Y para que ese tejido sea útil, tiene que formar parte de un órgano. Y para que ese órgano sea funcional, tiene que formar parte de un organismo. Así es la sociedad. Cada uno de nosotros o cada familia tenemos que estar unidos y no como islas, para que formemos un tejido social y después un continente, la nación, con un contenido, la moral social. Tampoco la ética es una isla, tampoco la medicina es una isla, tampoco el comportamiento profesional del médico. Somos un todo, pero nos toca y nos corresponde el día de hoy hablar de esta parte del entorno social, que es la relación médico-paciente y sus consecuencias. Vamos a un corte y regresamos. El artículo del doctor Tomás Azuara no tiene desperdicio, y yo creo que podemos ir, si usted me permite, ir revisando algunos párrafos y de ahí ir tomando algunos puntos de partida para los comentarios que yo quisiera que el público escuchara. ¿Cómo no? Hay una parte
en la primera parte, de este artículo, que habla de la forma en que los médicos nos debemos enfrentar a un paciente. Y lo deben hacer, lo decía el doctor Azuara, todos los profesionales que por alguna circunstancia sean consultados en cada actividad profesional. Si usted va con el abogado o va con un arquitecto y le pide los planos para una casa, o simplemente con un servidor público para arreglar el cambio de placas, o va a comprar carne, pues puede decir: necesito carne para hacer esto y esto y esto y esto, que quiero que la muela así, quiero que la corte así. En el caso de la vida humana, el cuidado de lo que requiere la persona que consulta un médico empieza por un interrogatorio acucioso, lo dice el doctor Azuara, que vaya permitiendo hacer una historia, que se vaya convirtiendo también además en un documento legal, porque esa exploración clínica, esa manera de enfrentarnos al sufrimiento individual, en la que cada sujeto además manifiesta su dolor, su preocupación o su angustia de manera diferente, tiene que constituir un interrogatorio hecho con ciencia y con conciencia. Es hecho a satisfacción del paciente y del médico, y contando, evidentemente, como lo hacemos ahora, con métodos que van a sustentar el diagnóstico, pero no poner primero los métodos de diagnóstico paraclínico, como son los exámenes de laboratorio, los rayos X, etcétera, antes del trato personal, del trato de cercanía con el ser humano que está sintiendo lo que le sucede y lo que nos transmite. Y un párrafo termina diciendo: la ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Y a continuación nos recuerda lo que acotó Jacques Maritain en 1882 al expresar que la tragedia de la civilización moderna no proviene de haber cultivado y amado la ciencia en alto grado, proviene de que esta civilización ha amado a la ciencia en contra de la sabiduría. Sí, lo que usted estaba diciendo en referencia al trato que se debe tener en presencia de un ser que sufre, porque el paciente va al médico porque sufre o porque cree estar sufriendo algo, y esa es una situación que el médico debe respetar permanentemente. Se deben instituir los métodos propedéuticos clásicos que en la actualidad vemos que se han ido degradando o han ido desapareciendo de la práctica médica, para mal del paciente, porque se debe iniciar un interrogatorio que debe ser, en principio, un interrogatorio respetuoso porque hay que tomar en cuenta que el paciente tiene un modo muy especial de sentir su padecimiento y de expresarlo. Además, tenemos que respetar el grado social, cultural de la persona que está frente a nosotros. El interrogatorio que se hace en medicina debe ser suficientemente bien orientado y suficientemente claro para que el paciente lo entienda, y suficientemente respetuoso para que se sienta el paciente que está siendo atendido por una persona que tiene un grado, si bien superior en conocimiento, no superior desde el punto de vista humanístico. Entonces ese interrogatorio, después de hacerse muy minuciosamente, debe dejarle tribuna libre al paciente. Muchos médicos han olvidado que el paciente tiene derechos, y uno de los derechos del paciente es que se le otorgue su libertad para que él se exprese, y exprese con claridad cuál es su modo muy particular de sentir lo que le está alterando su salud.
Después de dada esa tribuna libre, esa libertad, ya se entrará en otra etapa del sistema propedéutico, que es la exploración. La exploración deberá ser por demás respetuosa del paciente. Siempre que un médico toque a un paciente, deberá tener todo el respeto que pueda tener por sí mismo o por sus familiares más íntimos. Es conveniente que cuando los médicos atienden a personas de sexo contrario, se hagan acompañar de otra persona en el consultorio. Como sucede, por ejemplo, en especialidades como la ginecología, en la que se hacen exploraciones íntimas a las mujeres. Deben hacerse siempre con el más absoluto de los respetos, con la más absoluta confidencialidad, pero siempre en presencia de otro médico o de una enfermera, para que el paciente no se sienta ofendido. Porque el momento de desnudar al paciente se está cosificando prácticamente. El descubrirle parte de su organismo, de su cuerpo, para explorarlo, para tocarlo, para presionarlo, para sentir su temperatura, para sentir su resistencia, para sentir si tiene algún cuerpo extraño, algún tumor o alguna otra cosa de las que se exploran durante la palpación. Eso debe tomarse muy en cuenta, que hay que enseñar a los alumnos en medicina que lo deben hacer con un respeto absoluto al paciente. Yo recuerdo, perdone la interrupción, pero puede ser un complemento, que precisamente fue uno de los aspectos en los que más se me insistió a mí durante la carrera: jamás explorar a una mujer sin la presencia de una tercera persona. Y yo quería nada más agregar que, no habiendo una enfermera o no habiendo un compañero médico, pues es indispensable que esté cuando menos un familiar. Por eso nosotros sugerimos, y lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, que la consulta al ginecólogo, la mujer, de la edad que sea y en las circunstancias en las que esté, si es posible, vaya acompañada. Esto no significa desconfianza para el médico, sino que la paciente entre a una sala de exploración ginecológica con un poco de más confianza, porque nos han dicho absolutamente todas: me choca ir al ginecólogo porque me siento absolutamente desprotegida y vulnerable. Yo sé que mi médico es muy correcto, que me quiere mucho, que me respeta, y me dicen, pero no tienes idea de lo que significa estar ahí y que no sepas qué está pasando, no sepas qué está viendo. Es una vergüenza que no quisiera que le sucediera a nadie. Y aunque, repito, existan todos los componentes de confianza en la ética personal, es algo que debe practicarse por antonomasia, como si fuera casi axiomático. La exploración requiere de compañía de otro ser humano, cuando menos. Doctor, ¿qué sucede cuando un paciente o una paciente, en el supuesto caso de estar en la necesidad urgente de consultar a un médico, en este caso un urólogo, un proctólogo, un ginecólogo, no cuenta con esta posibilidad? No se hace nada, se le recomienda al médico, o como nosotros les decimos, dígale al doctor que se siente asustada, que tiene miedo, que por favor tenga cuidado, que si le permite ir explicando todo lo que va sintiendo. Porque a veces la única posibilidad de compañía que tiene un niño que va muerto de miedo en la oscuridad es silbar, y así se siente acompañado. A veces para la mujer, que se ve obligada a ser explorada sola, lo único que le queda también es hablar. Hablar y tener confianza en su médico, pero también hay que tomar en cuenta que aquí hay un factor muy importante, que es la forma particular de interpretar por parte del paciente los actos que se están llevando a cabo en su organismo, en su cuerpo. Así que, de todos modos, siempre constituye un riesgo que hay que evitar, en beneficio de que no vaya a haber una mala interpretación de una exploración que se debe haber hecho. Y no me estoy refiriendo solamente a mujeres, también a hombres. Así es. También a hombres. Hay que tomar en cuenta que al hombre muy frecuentemente hay necesidad de hacerle, por ejemplo, un tacto rectal o una exploración de genitales.
y es exactamente igual el mismo problema que para una mujer. Nos vamos a comerciales y enseguida regresamos. Estábamos platicando durante este espacio que hay otras frases aquí que se incluyeron en este trabajo que es interesante que se puedan discutir. Nosotros señalamos que es importante pensar que el médico deberá actuar siempre a favor del interés del paciente como persona, tener suficientes capacidades y destrezas, así como un buen juicio clínico, haber desarrollado en alto grado la capacidad de escuchar, informar y orientar al enfermo, pero orientándolo con simpatía y compasión. Estas son dos palabras muy importantes: simpatía y compasión. Es decir, el paciente debe sentir que hay una corriente empática entre él y su médico, y debe darse cuenta de que el médico tiene compasión de su dolencia, compasión de su dolor, que así lo interpreta bien, pero también sin dejar de tener cuidado de no lesionar su patrimonio o el de su familia. Aquí ya estamos tocando otra área que es muy importante, que es los costos de la medicina del día de hoy. Sí, el deseo de enriquecimiento de algunos profesionales, hasta voracidad, que estudian no para curar a los pacientes, sino para acumular riquezas. Sí, no solamente yo creo que la voracidad es cuando ya empiezan a querer que venga y venga, es la codicia, que yo creo que está un poco más adentro del espíritu. Se puede tener mucha hambre y comer, y se puede tener mucha hambre y comer con voracidad, pero el punto de partida es el hambre. Aquí el punto de partida es la codicia. Y se puede decir, voy a quitarle de manera innecesaria un apéndice a un sujeto que tiene una colitis y me voy a ganar 20,000 pesos, pero la ansia excesiva que se tiene. E ilícita. Sí. Que ahí es otra diferenciación también. Yo siempre, después de 40 años de ejercicio en la medicina, siempre he hecho la diferencia entre hacer medicina para ganar dinero o haber ganado dinero porque se hizo mucha medicina, que son dos conceptos totalmente diferentes. Claro. Hacer buena medicina y trabajar muy fuerte le puede dar de comer muy ampliamente, muy satisfactoriamente a un profesional. Pero si el profesional se dedica a trabajar para hacer dinero, lo más seguro es que en un momento dado caiga en alguna responsabilidad que lo lleve a tener tropiezos con la ley. Ilícito, dijo ustedes, o sea, cuando hablamos de enriquecimiento ilícito también entraría dentro de este contexto. Sí, porque no es lícito ganar dinero con el dolor del dolor ajeno. Claro. Aquí hay algo que nos comentaba el doctor Tomás Azuara en el corte comercial. Si me permiten, voy a estar de nueva cuenta leyendo este artículo, doctor Azuara, para que lo comentemos. Al respecto, la doctora en filosofía Juliana González impone las siguientes interrogantes. ¿Cómo hablar de ética profesional cuando la medicina infelizmente se vuelve negocio, industria o interés de poder? ¿Qué realidad puede tener la ética médica ahí donde el paciente no es atendido por un médico, sino por múltiples médicos anónimos y fugaces? ¿Donde las máquinas se interponen entre los médicos y los pacientes? ¿Cómo apelar, en fin, nos dice el doctor Azuara, al respeto a la dignidad e integridad de la persona humana, al reconocimiento de su libertad y de su condición racional, en un mundo en el que prevalecen las formas más burdas del materialismo y un creciente decaimiento anímico de valores, donde se proclama el fin de la historia, el fin del arte y de la poesía, el fin de lo previsto? Es importante pensar que el médico deberá actuar siempre a favor del interés del paciente como persona, tener suficientes capacidades y destrezas, así como un buen juicio clínico, haber desarrollado en alto grado la capacidad de escuchar, como lo decía el doctor Azuara hace un momento, informar y orientar al enfermo. Pero, y aquí está la frase
que nos remarcaba: informar y orientar al enfermo, pero orientándolo con simpatía y compasión, sin dejar de tener el cuidado de no lesionar su patrimonio o el de su familia. Y continúa: el médico desde sus orígenes está íntimamente ligado a la magia, que a través de un acuerdo de entrega de voluntades realizado con su paciente, interactúa para permitir que estén presentes las fuerzas capaces de desnudar el alma. Hipócrates, el padre de la medicina, se refería a este fenómeno, nos dice el doctor Azuara, este fenómeno empático, esto de ponerse en el lugar del otro, diciendo a sus alumnos: no permitas que los pacientes pidan que los cures si antes no te han entregado su espíritu. Y la periodista, compañera nuestra aquí, doctor Cristina Pacheco, refiere: es ahí, en la bata blanca de los médicos y en su extraña manera de hablar, donde comienza para la gente una leve, una pobre esperanza. Sí. ¿Cómo nos ganamos el espíritu de nuestros pacientes? En primer lugar, con nuestra presencia. La presencia del médico es en extremo importante, porque cuando un paciente llega ante un médico, lo primero que pide de él es pulcritud. Pulcritud en su presencia, pulcritud en su actitud, pulcritud en sus acciones, pulcritud en sus cuidados. Y esto se manifiesta en forma realmente mágica con la presencia de algo que han venido olvidando los médicos, que es una ropa adecuada para estar en un ámbito clínico, es decir, una bata blanca, como lo manifestaba Cristina Pacheco. No es lo mismo entrar a un consultorio y ver a un médico con unos jeans raídos, unos tenis sucios, una playera maloliente y manchada, que se ve que no se ha rasurado en 3 o 4 días y que ni siquiera se ha pasado el peine por la cabeza, a entrar y encontrar a una persona pulcramente presentada y que además tiene cuidado en la pulcritud de su expresión corporal. El médico no solamente requiere de una buena expresión hablada, sino de una buena expresión corporal también. Vamos a ir a un corte y regresamos. Continuamos, doctor. Estábamos hablando de la primera impresión, sobre todo los médicos, ¿cómo se llaman ahora? De primer nivel, el médico que recibe al paciente. El médico que recibe al paciente en un consultorio institucional o en un consultorio profesional personal, privado. Y le comentaba que hace muchos años, siendo estudiante de medicina, en la práctica de una materia propedéutica médica, uno de los maestros titulares era un distinguido ginecólogo de aquella época, el doctor Genaro Centeno, por cierto padre de un neurólogo del mismo nombre. Y el doctor Centeno era una gente pulcrísima, con una elegancia personal y era un hombre seductor. Y tenía como adscrito a un médico residente en el Hospital General, que en presencia era todo lo contrario que el doctor Centeno. Y realmente a los alumnos que tuvimos contacto con este médico adscrito, pues nos causaba, no sé si usar aquí el término compasión también, pero nos mostraba la diferencia, que se apreciaba sin que hubiese ninguna actitud de rechazo por el médico residente que recién comenzaba y que no tenía por qué tener las cualidades o el prestigio del maestro, pero sí en la presencia física y en la pulcritud había diferencias tan grandes que nos enseñaron de manera fehaciente la diferencia entre una y otra personalidad, entre uno y otro aspecto. Esto, captado por los alumnos, debió haber sido de todas esas maravillosas enseñanzas de algunos maestros que no eran verbales, era la actitud, como usted lo señala. Ese lenguaje de actitudes y de presencia que a veces fue tan significativo para aquellos que tuvimos el privilegio de tener maestros que fueron instituciones en la enseñanza de la medicina. Sí, es muy frecuente que
se confunda la pobreza con otros conceptos. Nosotros siempre hemos sostenido que la pobreza es sagrada. Lo que no es adecuado es la indignidad o la indecencia. Se puede ser... Suena casi como hecho para algunos del PRD el día de hoy, ¿verdad? Digo, un médico puede ser muy modesto, muy humilde, muy pobre. Sobre todo al principio todos lo fuimos así, cuando iniciamos nuestras carreras. Pero eso no está peleado con la limpieza, con la higiene, con la pulcritud, con la decencia, con la dignidad para presentarse como profesional ante los seres que vienen a buscar su auxilio para que les resuelva algún problema de salud. Algo que comentábamos hace unos días es lo que en las ciencias del comportamiento, y esto también es válido para toda especialidad de medicina, es lo que se llama actitud terapéutica, en el sentido de que el paciente requiere, y esto lo podemos generalizar, que el profesional al que consulta le dé una sensación de que está frente a una persona fuerte y cordial. Decíamos que existen diferencias de apreciación, sobre todo en los niños, hacia los adultos o a las personas con poder y autoridad sobre el niño, donde el niño se afilia fácilmente a un ser humano, hombre o mujer, al que sienta cálido, una persona con fortaleza y esta posibilidad de los sentimientos, que es el calor humano. Una persona fuerte y cordial afilia a los niños a su alrededor. Una persona fuerte y hostil, pues es sujeto de la obediencia o de la sumisión de los otros, pero al que se someten con desgano. Una persona débil y cordial no da confianza. Los niños y los adultos lo van a percibir así y van a dejarlo ser, pero sin confiar. Pero cuando nos enfrentamos a un profesional o a un adulto débil y hostil, verdaderamente lo que sentimos es un profundo rechazo y una total desconfianza. Y temor. Y temor, porque son los rastreros que nos van a dar una puñalada por la espalda. Claro. Y pueden ser débiles y cordiales, o débiles y hostiles, grandototes, medir casi 2 metros, usar botas vaqueras, traer hebilla de plata y sombrero de cowboy, y presumir de rancheros aunque sean funcionarios de la Coca-Cola, pero no causan el impacto en el público o en los demás de la fuerza y cordialidad auténticas que da una actitud corporal y emocional sustentada en el conocimiento y en la sensibilidad. Por eso a veces cuando entramos con un profesional, lo primero que nos impone es una sensación de respeto y admiración y de paz. Aquí puedo estar y sentirme confiado. Por eso nosotros señalamos también aquí, como complemento a esto que usted estaba señalando, doctor, 4 fases del comportamiento que debe adoptar un profesional de la medicina, diciéndolo en esta forma: el prudente y respetuoso intercambio que debemos tener con los pacientes debe ser benevolente, lo que significa la obligación de entender que estamos frente a un ser que sufre por los males que le aquejan, que con alguna frecuencia no puede o no sabe expresar sus problemas debido a factores culturales o estados de angustia inherentes a su enfermedad, y que si acude a nosotros es para encontrar alivio y comprensión a su forma particular de sentir e interpretar los fenómenos que han venido a deteriorar su salud. También debe ser cuidada, en forma por demás importante, la actitud con que establezcamos el diálogo con los pacientes y el tipo de lenguaje que usemos, dentro del marco de la sencillez y la utilización de términos adecuados para su debida comprensión, evitando expresiones que pudieran lesionar la dignidad del individuo y el respeto a sus sentimientos. Esto se denomina ser benedicente, y es aplicable también a la forma en que nos expresamos de nuestros colegas, puesto que existe
desgraciadamente, profesionales que son en extremo proclives a buscar, encontrar y comunicar errores donde no los hay, o cuando algún otro ha actuado en forma diferente a su muy personal criterio para ver o hacer las cosas. Cuando entremos en el campo de los estipendios, es decir, de los dineros, de los pagos, de las cuentas, debemos ser en extremo cautelosos para entender que si bien somos acreedores a que se nos retribuya por un servicio prestado en medida justa de la apreciación de la calidad y cantidad de servicios proporcionados, por otro lado también tenemos la obligación de guardar especial cuidado de no lesionar su patrimonio o el de su familia. Esta actitud entra en el campo de la beneficencia. Vamos a un corte y regresamos. Recordamos que nuestros Que el país fue víctima de un doctor, el doctor Cedillo, de otro doctor, el doctor Salinas, y ahora de una pareja, y... También Disculpe la irreverencia, doctor, continuamos entonces con... Mire, nada más para que sigamos hablando de esto, quiero que lea lo que nos dice una radioescucha, la señora Rosita, de 61 años, ella es de la colonia Impulsora, y se dedica al hogar. Dice, fue a la clínica del ISSSTE, la clínica 13 de septiembre. Yo iba muy mal, me metieron a un cubículo. La doctora que me atendió estaba muy sucia, sin bañar, con unos jeans sucios y unas chanclas. Aparte, me trataba con mucha brusquedad en el estómago. Me empezó a explorar y en su gafete tenía la imagen de la Santa Muerte. Me dio mucho miedo, saqué mi rosario y empecé a rezar. Al explorarme me pegaba la imagen al pecho y yo sentía que la muerte era la que me tocaba. Bueno, pues parece imposible, cuando menos a mí me parece inaudito. Y bueno, ahí está, doña Marilena Rodríguez, de Tepic, Nayarit, de 47 años, dice, mi mamá estaba siendo atendida por un cardiólogo en su consultorio privado. Una ocasión ella se enteró que este médico trabajaba en un hospital de salubridad y mi mamá le comentó que cuando no tuviera dinero, sí podría ir a consulta con él, pero al hospital. El médico le dijo que sí, pero al llegar al hospital, el médico se comportó de una forma muy déspota y todo el tiempo fue indiferente con mi mamá, la atendió de mala gana. Cuando fue de nuevo al hospital, la atendió otro médico que ni siquiera es cardiólogo. Doña Isla del Socorro Ríos, de 49 años, de Morelos, nos dice que el tema de hoy es importante porque los médicos se han olvidado de la ética profesional y los pacientes se quejan de nuestras actitudes. Don Jorge Sánchez, de la Benito Juárez, médico de 45 años, felicita al programa y a nuestro invitado en particular por su brillante explicación acerca de la ética que debe tener el médico con sus pacientes. Vamos a otro corte. Bueno, estamos en la segunda hora del programa. Para las personas que nos acaban de sintonizar, está con nosotros el doctor Tomás Azuara Salas. Él es un distinguido médico mexicano, otorrinolaringólogo, y actualmente él es el comisionado estatal de arbitraje médico de la CONAMED en el Estado de México. Y pues para nosotros constituye verdaderamente un privilegio, porque si hay un punto de partida para que los médicos jóvenes y los que no lo somos tengamos una idea de lo que es la ética en el sentido de la profesión médica y la actividad quirúrgica, de la cual vamos a hablar en unos minutos, pues es este artículo que apareció precisamente en la revista del CONAMED, en el volumen 8, en el número 2, de octubre-diciembre de 2003, y es precisamente el conocimiento y la lectura de este artículo, que debe haber llevado un buen tiempo, doctor, para compilarlo, para condensarlo y para presentarlo, que creímos oportuno presentar en estas semanas, donde la nación se ha visto inmersa en escándalos públicos producto de la falta de ética profesional, en este caso de los políticos profesionales, de los abogados y de otros personajillos asociados, que nos permita contestar y responder a las preguntas de un público que durante los 12 años del programa han tenido
constantemente cuestionamientos muy severos acerca de la actitud, los tratamientos, los costos de tratamiento y los resultados a veces fallidos de terapias, de intervenciones quirúrgicas o inclusive del exceso de exámenes paraclínicos que se le exigen a muchos pacientes. No digamos ya también de la ineficiencia notoria que pareciera que es cada día más evidente en instituciones de salud, tanto privadas, hay que señalarlo, como oficiales, porque la negligencia o las fallas médicas no son exclusivas de las instituciones oficiales, si bien se presentan con mayor frecuencia porque hay un número mucho mayor de derechohabientes a servicios de salud que de los pocos mexicanos privilegiados económicamente que quedan el día de hoy y que pueden pagar una consulta privada. Pero la falta de ética, de profesionalismo y de manejo inadecuado de estos conceptos y actitudes en la profesión médica está en todas partes, no nada más en el ISSSTE, no nada más en el Seguro Social. Entonces, cuando el doctor Azuara se refiere al comportamiento y a la actitud, es decir, el enfrentamiento o el primer contacto que tenemos con el paciente, podemos resumir que se tiene que tratar de un contacto cordial, con un personaje, con un profesional cordial, pulcro, correcto, respetuoso y que tenga un concepto muy claro de cuál es el servicio por el cual es requerido. ¿Cuál es la finalidad del diagnóstico en la medicina? Bueno, la finalidad del diagnóstico es precisamente conocer a fondo y con la máxima exactitud posible la situación que guarda un organismo en el momento en el que se está estudiando. Perdón. Para poder instaurar el tratamiento adecuado, ya sea médico, quirúrgico o rehabilitatorio que requiera ese paciente en particular. Pero existen diferentes tipos de diagnósticos. Existe el diagnóstico presuncional, que es lo que presume el clínico que puede tener un paciente. Y existe el diagnóstico de certeza, que es en el que ya se tiene todos los documentos necesarios para confirmar las sospechas que tenía el clínico. Es decir, en primer lugar debe establecerse el diagnóstico presuncional. Ahí es donde la clínica juega su papel más importante. El médico debe presumir qué es lo que tiene su paciente para mandarlo a que le hagan los estudios pertinentes al caso y evitar que se hagan estudios que no tengan nada que ver con el asunto, como se está haciendo actualmente, sobre pretexto de establecer una medicina defensiva para que no los acusen después y que no les establezcan un litigio o que no los castiguen por alguna circunstancia. El término de medicina defensiva quizá lo ignoramos muchos, quizá sí. Para muchos de nuestros radioescuchas y televidentes el día de hoy sea un término desconocido. Entonces, ¿es una medicina que se practica para defensa del prestigio o de la integridad o de qué de los médicos? Pues muchas veces es por falta de capacidad del médico, porque no tiene capacidad clínica para orientar hacia dónde se debe hacer un estudio o no. Otras veces se debe a cubrir intereses de terceros, como son los pagadores terceros de servicios, las compañías de seguros, y en otras ocasiones por temor de que los vayan a acusar, mejor prefiero que sobren estudios y no que me vayan a acusar de que por qué no le hice esta determinación de tal señalador o de tal análisis que se requería. El médico tiene la obligación de saber, dentro de lo posible, porque la medicina no es una ciencia exacta, qué tipos de estudios se requieren para complementar un diagnóstico presuncional y constituirlo en un diagnóstico de certeza, sin hacer que el paciente gaste más de la cuenta o la institución gaste más de la cuenta. Es decir, ¿para qué le voy a mandar yo a hacer a un paciente
que tiene una diabetes y que tiene un pie diabético y que está por perder su pie, ¿para qué le voy a mandar a hacer una resonancia magnética, sí, que muchas veces lo hacen, sí, o una tomografía, que son estudios carísimos, tanto para el paciente como para las instituciones? Del paciente o en defensa de la institución. Y sobre todo a veces en defensa del patrimonio del paciente y de la institución, que vienen a ser una parte... Que se puede lesionar como consecuencia de esto. Una vez que el médico se llenar solamente el tratamiento, o seguir teniendo un contacto que le permita ver de manera consistente, observar y conocer el desarrollo de la evolución del paciente. Se lo pregunto por esto. Hace unos días comentaba yo aquí, pues algo que me sucedió en el servicio social y que me dejó marcado de alguna forma permanentemente. Yo había hecho un internado de pregrado rotatorio en el Hospital General de México, como parte del 6º año de la carrera de medicina. Después hice otro internado en el Hospital de Zona del Seguro Social en Orizaba. Y ya con ese componente o con esa parte complementaria de la carrera, me fui a hacer el servicio social en un pueblo de Tabasco. Entonces, obviamente, los médicos jóvenes en esa época, yo espero que ahora sigan haciéndolo así, veíamos un paciente, le hacíamos su historia clínica y en compañía del jefe de servicio y los adscritos le pasábamos visita todos los días. Entonces yo llego al pueblo, a la pequeña comunidad, yo estuve en una ranchería en Tabasco, y empecé a ver pacientes. Y en alguna ocasión, sabiendo que eran pacientes de cuidado, fui a alguna casa a tocar para preguntar cómo seguía el paciente y me cerraron la puerta en la cara. Cuando yo pregunté por qué, la respuesta fue que me dijo, es que porque yo les iba a ir a cobrar también esa consulta. Mi único interés era saber cómo seguía un paciente, acostumbrado a la visita. Y me dieron con la puerta en la nariz y eso me impactó muchísimo. Vamos a ir a un corte y vamos a comentar cómo, dentro de lo que actualmente casi no se practica, es esa posibilidad, esa necesidad después del diagnóstico y de la sugerencia de tratamiento, de un seguimiento correcto y sostenido. Le comparto esta experiencia al público y a usted, doctor, porque también hay ocasiones en que el paciente, después de un diagnóstico y un tratamiento, quizá debiese tener, no sé si una especie de código para el paciente, de código de comportamiento, e informar al médico cómo va. Yo sé que esto parece una utopía, pero ojalá la relación médico-paciente retornara a la época en la que el médico de la familia era verdaderamente parte de una comunidad en la que se tenía confianza, en la que se quería, con la que se convivía. Quiero decirle que los apodos o la forma en que nos dicen en la casa, a mis hermanos y a mí nos los puso nuestro médico. A mi neto, a mi hermano Vitín, a mi hermano Héctor Manuel Vale, y especialmente el médico que nos atendía, el que nos decía, bueno, mi padre se llamaba Humberto, entonces decía, no, este ya no puede ser Beto como su papá, este va a ser Betín. Pero cuando lo anotó en su expediente clínico, cuando nació mi hermano, también le puso un puntito a la E, entonces le decimos Vitín. Y el médico formaba parte de la familia y estábamos en contacto todos, adultos y niños, con lo que pasaba. El médico se enteraba de nuestra vida, formaba parte de este devenir. Y el día de hoy eso es imposible, pero ojalá después del diagnóstico y del tratamiento, a veces hubiera un paciente que nos dijera, doctor, estoy bien, no me siento bien. Y a veces, en los casos más extremos, nos dijera, gracias, porque el día de hoy, con el tratamiento que usted me señaló, me siento bien. ¿Qué tantos médicos el día de hoy pueden obtener esa gratificación emocional? Creo que no muchos.
Pero usted sí ha sido seguramente un médico al que cientos de pacientes le habrán dado las gracias. Este contacto, no quiero hablar ni de la gratitud, ni del reconocimiento, del cual hemos sido verdaderamente beneficiarios algunos médicos privilegiados. Pero este contacto con el paciente que ya no puede ser, a veces se tiene por la referencia que nos hacen de otros pacientes. Ese es a veces, casi el seguro que nos permite reconocer en los nuevos pacientes que algún acierto tuvimos. Pero ¿qué pasa cuando esto no sucede así? ¿Qué pasa cuando un médico, el que sea, no solamente no es objeto de reconocimiento después del diagnóstico y del tratamiento, sobre todo si este es quirúrgico, y las cosas pasan a la inversa, y el paciente con o sin razón se queja, denuestra, somete a crítica y a veces a juicio a los médicos, sobre todo en cirugía? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué una Comisión Nacional de Arbitraje Médico? ¿Cuáles son las funciones reales? ¿Cuáles son los límites con los que se cuenta? Porque, repito... Bueno, vamos a analizar inicialmente uno de los orígenes más importantes de las inconformidades de los usuarios de los servicios de salud, que es el no establecimiento o la ruptura de la relación médico-paciente. De ahí emanan una gran cantidad de problemas. El médico en un principio actuaba en una forma paternalista y la sociedad así lo aceptaba. Pero la sociedad cada día, con su evolución, ha venido siendo más participativa, más crítica y más informada. Entonces, el establecimiento de la relación del médico con sus pacientes, aun cuando de todos modos sigue siendo asimétrica, ya no es paternalista, en la mayor parte de los casos. Sigue existiendo el paternalismo, pero va disminuyendo muy importantemente. Y cuando un médico le falta al respeto a un paciente, o un paciente o sus familiares le faltan al respeto a un médico, entonces se rompe esa relación médico-paciente y empiezan las inconformidades. Hay inconformidades reales y hay inconformidades ficticias que se presentan entre las comisiones, ya sea la nacional o las estatales. Nosotros no somos CONAMED, nosotros somos una comisión estatal de arbitraje médico, que nos regimos por la legislación local, la legislación de nuestro estado, y cada comisión estatal se rige por la legislación de su estado. ¿Son independientes? Somos autónomos. No son totalmente federales. Somos autónomos. Ah, perfecto. Gracias por la aclaración. Y entonces, cuando existe una queja de un paciente, lo primero que nosotros analizamos es si esa queja es procedente o no es procedente. Porque sí nos hemos encontrado, como se puede decir con toda honestidad, que hay infinidad de quejas en contra de tratamientos médicos. También hay otras que van orientadas por mala fe, por un intento de lucro de parte del usuario. Esas nosotros las desechamos, las determinamos como quejas que no deben entrar como tales al grueso de los asuntos de la comisión. Pero si determinamos que el médico tiene una responsabilidad, le pedimos que después de haber tenido comparecencia con nosotros, que es un derecho constitucional, y que nos hayan llevado expedientes clínicos, que ya dijimos, usted ya lo señaló, que el expediente clínico es un documento legal. Al estudiar los expedientes clínicos encontramos que tiene alguna responsabilidad, se lo hacemos saber al médico. Platicamos con él, lo invitamos a que vaya a platicar con nosotros, le decimos, aquí encontramos estas irregularidades, que pueden ser nimias, pero también pueden ser muy serias, y el médico tiene la obligación de responder a esa responsabilidad. ¿Cómo puede responder? Teniendo
una cita con nosotros para que haya una mediación de la comisión. Actuamos como árbitros y en una forma autocompositiva hacemos que las partes se pongan de acuerdo y se concilien los intereses de las dos partes. Y una vez conciliados los intereses de las dos partes, se hace un documento que se denomina convenio de conciliación, el cual tiene un párrafo en el que se señala que ya a partir de ese momento ninguna de las dos partes guarda el derecho de actuar en contra de la otra. Esto termina con una lite, termina con un pleito, termina con un litigio, sin necesidad de que tengan que ir a un juzgado, y además es muy económico desde el punto de vista del tiempo, porque lo podemos resolver en un mes, lo que en un juzgado se tardaría un par de años. Además son servicios estrictamente gratuitos, estrictamente confidenciales, y que se le otorgan a toda la población del Estado de México, a través de la del Estado de México, de la Comisión del Estado de México. Perdone la pregunta, pero dentro del conocimiento que usted tiene de la forma en que esta práctica se lleva a cabo en otros estados de la República, donde nos escuchan, me imagino que las condiciones y las situaciones y la formalidad debe ser similar en casi todas las comisiones de los estados. Sí, tenemos constituido un Consejo Nacional de Arbitraje Médico, en el cual intervienen la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y las comisiones estatales de arbitraje médico, con el objeto de que se homologuen dentro de lo posible los procedimientos en todas las comisiones estatales. Entonces esa homologación nos permite que utilicemos más o menos los mismos sistemas y más o menos la misma terminología para encaminar el procedimiento de las comisiones estatales. Vamos a ir a un corte comercial, pero yo quiero dejar al aire una pregunta que no necesariamente tiene que ser contestada en forma estadística o con números, pero en términos generales, la pregunta queda, repito para contestarla después, en términos generales, por frecuencia, ¿cuáles son los casos donde más se solicita la actuación en el caso de la Comisión del Estado de México? Vamos a un corte y regresamos. La página de internet ife.org.mx o llame IFETEL al 01800 y... Bueno, estamos al aire y le habíamos preguntado al doctor Tomás Azuara sobre la incidencia, la prevalencia, quizá por especialidades, quizá a través de otro parámetro, de los casos que se presentan en el Estado de México, pero les voy a suplicar que dejemos la pregunta un poco al aire porque han llegado muchas otras que pueden ayudar a sustentar de alguna manera la respuesta del doctor Azuara. María Elena Toledo de Tlanepantla tiene 52 años y es enfermera. Nos dice: a mi madre la intervinieron quirúrgicamente con un diagnóstico equivocado de absceso hepático y perforación intestinal. Al intervenirla no encontraron patología intraabdominal, pero el cirujano perforó en varias ocasiones el hígado sano de mi madre, ocasionando hemorragia hepática. Y sin reparar las lesiones que provocó, le cubrió el abdomen con un plástico y la pasó a terapia intensiva. Nos mintieron sobre lo sucedido y nos informaron que la muerte de mi madre era inminente, debido a otros padecimientos que inventaron y etiquetaron a mi madre como septicemia, no, debe ser como con septicemia. Padecimiento que mi madre no padecía y que inventaron y mintieron para justificar su gravedad y su muerte. Esto lo hicieron los cirujanos, médicos y los propios jefes. Doctor, ¿con qué palabras se puede definir, se puede nombrar esta infamia, este comportamiento médico? Bueno, el ejercicio de la medicina, aparte de que la medicina no es una ciencia exacta, es un ejercicio de amor.
Yo no conozco un médico que actúe con dolo, con intención de hacerle daño a un paciente. Este caso puede ser, si se estudia profundamente y se apega realmente a lo que está diciendo, a resolver el problema, o puede ofrecer un reembolso o hasta una indemnización. En todo eso se pueden poner de acuerdo dentro de la audiencia conciliatoria en la Comisión de Arbitraje Médico. Doctor Azuara, y cuando no solamente se afecta la salud como por una impericia, como es este caso, sino que él o la paciente fallece, ahí sí se debe recurrir a una instancia jurídica como es el Ministerio Público. Necesariamente, porque el deceso lo tiene que investigar si se sospecha que fue producto de una mala práctica. El Ministerio Público toma notas en el asunto, pero existe la posibilidad de que la defensa del prestador de servicio o la defensa del usuario solicite al Ministerio Público que éste a su vez solicite, valga la redundancia, a la Comisión de Arbitraje Médico que les haga un peritaje. Esto conlleva varias ventajas. Claro que se hace a través de tener convenios establecidos como nosotros tenemos con la Procuraduría y con el Tribunal Superior de Justicia, para que cuando tienen un problema médico, en lugar de recurrir a peritos únicos, recurran al peritaje, a la opinión técnico-médica institucional de la Comisión de Arbitraje Médico, donde se hace a través del estudio de 2 o 3 peritos externos que dan su opinión, y luego esa opinión se somete al juicio del pleno de la comisión que está constituida, en nuestro caso, por un servidor que es el comisionado, por el jefe del área médica, que es el subcomisionado, y el subcomisionado jurídico, que es el jefe del área jurídica. Entonces, y aparte el médico que hizo del jefe del área de peritajes. Entonces estamos 3 peritos, después juzgando y determinando las actuaciones de los peritos en el pleno, entre 3 médicos más, y aparte abogados que nos están limitando a los médicos, porque los médicos entendemos poco de leyes, pero siempre tenemos un abogado junto que nos está diciendo: esto transgrede la ley. Lo licenciaron en Administración de Empresas de la Ibero, específicamente uno que se llama Vicente Fox, tampoco entiende de leyes, ¿no? No, se necesita que sean abogados. Nosotros tenemos maestros en leyes que están actuando como jefes de la sección jurídica. Cualquier decisión es una decisión colegiada. Colegiada necesariamente. Muy bien. Vamos a un corte y enseguida estamos con ustedes. Hay una llamada anónima de un médico patólogo, aunque aquí sea un médico patológico, hay que decirle a nuestras enfermeras que no hay médicos, bueno, sí debe haber médicos patológicos. Sí, habemos. Pero yo espero que este sea un médico patólogo de 46 años, está en Vértice, en la Comunidad Benito Juárez, o en la Delegación Benito Juárez, por parte de la Dirección General de Investigación de Difusión de la CONAMED. Lo felicitamos para abordar estos temas, especialmente por la forma tan didáctica en que lo trata el doctor Tomás Azuara, así como por el esfuerzo que realiza al contribuir a la lucha contra la medicina defensiva. Ya ve, doctor, y nosotros desconocíamos incluso el término de medicina defensiva. María Luisa Álvarez, ella nos habla de Puebla, de 45 años. Dice: hay un médico que es acupunturista, tiene un programa de radio, pero es un abusador sexual. Trabaja en el Hospital Universitario de Puebla y aparte tiene un consultorio particular. Por medio de los masajes manosea a las personas, incluso se masturba delante de las pacientes. Yo lo acusé con una enfermera del Hospital Universitario, pero ella me dice que no se puede hacer nada porque él tiene muy buenas influencias. Bueno, pues aquí el litigio o la conciliación tendría que hacerse con la Comisión Estatal
Yo creo que esto constituye la sospecha de la comisión de un delito. Un delito, el hostigamiento o el abuso sexual. Sí, el hostigamiento sexual. Sí. Y ese delito se debe de declarar ante el Ministerio Público. Raquel Ortega, de Iztapalapa, en el Distrito Federal, de 46 años, dice: hace un año me detectaron virus de papiloma humano, fui al ISSSTE a operarme y me quitaron la matriz, pero me picaron el uretero y me salía la pipí. Nosotros le llamamos orina, pero si usted es francesa, tiene razón de decir pipí, así lo dicen en Francia, por la matriz. Ahora sufro mucho del riñón. Fui a consulta y me dijeron que me iban a operar, pero que hay posibilidad de que me quiten el riñón. ¿Qué puedo hacer? Estoy desesperado, no quiero que me vuelvan a operar. Bueno, sí, me imagino, doctor, que sí, hay una herida en el uretero, pues no tienen que quitar el riñón ni nada, a menos que ya haya muchísimas complicaciones. Bueno, desgraciadamente cuando hay ligaduras del uretero se puede perder el riñón, pero este es uno de los casos que con relativa frecuencia vemos nosotros, de accidente transoperatorio, en el que al ligar la arteria uterina para hacer una histerectomía, pues en lugar de ligarla o junto con la arteria uterina, ligan el uretero. El uretero. Juanita Ceballos, de Mérida, Yucatán, tiene 51 años y nos platica que fue con el oftalmólogo porque veía luces blancas. Me hizo un estudio y me citó a los 15 días. Cuando volví, me cobró de nuevo la consulta. Bueno, pues es que los médicos sí cobran a veces la segunda o la tercera consulta, porque es eso. Me dio unas gotas que costaban 46 pesos, me las vendió en 70. Ya estaban caducas, le reclamé y me devolvió el dinero. A fin de cuentas me dijo que no tenía nada y que las luces blancas que veía se me iban a quitar con el tiempo. Desde la Blanca, Mérida. Fabiola Mata, de 25 años, en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, dice que su abuela está en el Seguro Social. Nos dijeron que tenía un dolor estomacal causado por algún alimento. Después la dieron de alta, pero la volvimos a internar por el mismo dolor, y el resultado es que tenía obstrucción intestinal. Después de una serie de estudios la volvieron a dar de alta, pero a los 2 días empezó con el mismo dolor. La llevaron a una clínica particular y el doctor tenía que operarla de urgencia. En el Seguro Social no la operaron, estuvo 2 meses internada, deshidratada, le dio anemia y no la han operado. Por fin, yo creo que entonces no tenía una obstrucción intestinal, o cómo se la trataron. ¿Qué podemos hacer? Luana Rico. ¿Es Luana? O Juana. No, Juana, es que aquí hay una dislexia. Luana, de 45 años, a mí me hicieron un estudio en el hospital de Pemex, donde no tenían preparado nada, sangre, etcétera. El doctor me cortó una arteria. Mi hija lo denunció en la PGR. ¿En la PGR? La Procuraduría General de la República está para delitos de orden federal, no sé por qué en la PGR. Ya que a raíz de eso tuve 5 intervenciones más, porque tuve sangrados masivos, muchas complicaciones, paro cardiorrespiratorio. Estuve en terapia intensiva más de 1 mes. El Ministerio Público, en el seguimiento de esta denuncia, mandó mi expediente a la CONAMED. Ahí emitieron un dictamen donde dice que todo, debe ser todo, se había hecho bien y que el médico en la institución no tenía la culpa. Después yo hice un juicio civil y el perito emitió peritaje a mi favor, señalando las irregularidades que existieron en el hospital y a las que incurrió el médico. Actualmente el juicio sigue. Manuela Martínez Vargas, de Iztapalapa, de 31 años, acudió a la clínica del Seguro Social número 33. Llevó a su hijo de 4 años que padece de las amígdalas desde bebé. En esa ocasión, la doctora que lo atendió tenía un aspecto mugroso. Al momento de revisarle la garganta, ni siquiera le dijo vamos a revisarte, y le metió la paleta e hizo que sangrara su garganta. Yo le pregunté que por qué había sangrado. Ella solamente me dijo que las amígdalas estaban ulceradas. Sé que a sentarse y se fue a sentarse y empezó a recetar. Desde ese momento ya no regresó ahí, pues siempre los doctores de ese consultorio ya no regresé ahí, la tratan muy mal. Ahora busco otras alternativas. La señora Quiroz, de Tlalpan, en Medicasura hay doctores que mandan al paciente a hacerse muchos análisis que a veces no son necesarios, pero ellos les dan puntos.
Esto no es ético ya que nos hacen gastar en su beneficio. En Médica Sur y en otras partes, en todos los hospitales hay médicos con y sin ética. Ana María Padilla de Catepec: tengo 5 hijos, el más pequeño está muy enfermo. Cuando me estaban revisando, el doctor me preguntó cuántos hijos tiene. Yo le dije que 7 y él me gritó muy feo. Me maltrató y me dijo que iba a tronar en ese momento. Esto fue en la clínica 68. Este niño, me imagino que el niño por el cual le dijo el médico que iba a tronar, a la edad de unos 8 años tuvo psicosis. No sé si tenga que ver con eso. Ahora tiene 14 años. Lo internaron en el Juan N. Navarro y la doctora siempre me habla mal. Apenas antier lo internaron, pero estoy destrozada y con los nervios muy alterados. Es muy difícil que porque le digan a usted una cosa así el niño tenga psicosis. Había que ver por qué, pero nosotros nos vamos a un corte y regresamos con el doctor Tomás Azuara. Muchas llamadas que no creo que nos dé tiempo de pasar, pero Patricia de Catepec nos pide el número del consultorio particular del doctor Azuara. Yo no tengo consultorio particular, yo ya soy un médico retirado, pero estoy a sus órdenes en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de México en los teléfonos 722-214-3365, 214-3388, 213-8537, o LADA sin costo 01800-712-1379. Y quiero decirles también que todas estas notificaciones que hemos obtenido en este programa, nosotros le vamos a dar seguimiento a las que correspondan al Estado de México. Y las que correspondan a CONAMED, al área federal, se las podemos enviar también nosotros a ellos. Muchísimas gracias, doctor. Adriana Egan, docente de la UNAM en Tlalpan, tuvo una experiencia muy cercana, donde un médico del Hospital López Mateos hace ronda con sus estudiantes y revisa a una mujer de 60 años con una hernia hiatal, es una hernia del esófago. El médico le hace una auscultación. Auscultar quiere decir escuchar, pero así dijo la señora. Tenía los pies llenos de hongos y se quita como con asco. Finalmente le hace auscultación anal o vaginal. No lo pude ver bien, hay que aclararle, nos decía el doctor Azuara, no se puede bueno, sí se puede auscultar el ano, desde luego, pero no se puede auscultar la vagina. Auscultar es escuchar, se puede explorar. No lo pudo ver bien. Esta mujer se sintió muy agredida y la actitud de los estudiantes fue de reprobación ante este médico. Sucedió hace 3 años. Me gustaría me ayuden a localizarlo y hacer una denuncia. Vamos a turnar a través del doctor Tomás Azuara esto a la CONAMED. Señora Mejía de Villacuapa, de 61 años, la gente tiene que aguantar la conducta de los médicos en las instituciones gubernamentales porque no tienen para pagar en particular. Yo acabo de estar en el Hospital Santa Fe, donde pagué por 24 horas 37,000 pesos. Me atendieron muy bien y eso fue solo el servicio. La gente que va a instituciones gubernamentales no puede pagar eso. Mónica García de San Antonio Tultitlán, de 35 años, tiene una niña de 4 años con un quiste tirogloso. El pediatra particular que la está viendo me dijo que era necesaria la cirugía con un costo de 170,000 pesos y además quitarle las adenoides. Pero obvio yo no tengo para pagar esto. Fui al hospital de pediatría, no nos dice cuál, ahí le van a operar el lunes, pero me dicen que el quiste puede volver a salir. Pero en el particular me dicen que si se hace una buena cirugía no tiene que volver a surgir. ¿Qué tan cierto es que no va a volver a aparecer el quiste? Aparte, en pediatría me dijeron que las adenoides no tienen nada que ver con el quiste tirogloso. Sí, son 2 patologías que pueden coexistir, pero que no son dependientes la una de la otra. Una chica al límite, así llamó, de 30 años de edad en Chimalhuacán, dice: tengo una historia médica de 3 doctores que abusaron sexualmente de mí. El primero un psicólogo, un ginecólogo y un dentista. Bueno, el primero es un licenciado, ¿no? Sí, un licenciado en psicología, sí. No. Olga Olmos, de 50 años de Azcapotzalco, hablo para reportar a un médico de la clínica 24 de urgencias del IMSS, consultorio 2 de urgencias, él trató muy mal a mi hijo. Bueno, siguen muchas y yo quiero que el doctor Azuara concluya. Nos vamos a un corte y nos vamos a la conclusión. ¿No? ¿Seguimos? No, ya nos vamos. Ya nos vamos, doctor. Bueno, pues nada más para terminar, valdría que citáramos a Aristóteles modificando
en relación a este tema lo que en su tratado de política apunta, que dice: si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad, que al igual que la medicina es un acto de amor, y si se privilegiara la verdad por sobre todas las cosas, no tendrían necesidad de la justicia. Gracias, doctora Azuara.